Entonces, saludos a todos, soy el maestro Abraham Martínez. Entonces estamos en el curso de la Biblia como documento literario y empezamos con la primera sesión. Entonces el primer inciso de la primera sesión lo dedicaremos hoy en día a orígenes y contexto de la Biblia. 1.1 a la elucidación, al conocimiento sobre las lenguas de la Biblia. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Todo texto pertenece a una comunidad y toda comunidad se caracteriza por un idioma, por un lenguaje. Y también aquí hay algo importante, ¿no? Todo el mundo cultural, el mundo religioso, el mundo espiritual de una comunidad está vertido precisamente en su lenguaje. Entonces no solamente hay que entender espiritualidad como aquellos grandes productos de la cultura religiosa, sino en general a todos aquellos elementos que demarcan la intelectualidad, el gran desarrollo del conocimiento de una comunidad determinada. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Entonces tenemos la idea de que lo espiritual es solamente aquello que atañe a la religión. Entonces dentro de un criterio más general, el mundo espiritual también abarca el mundo de la alta cultura de los pueblos. Digamos que también es una expresión espiritual del hombre la música, la filosofía, la literatura y la ciencia, no solamente los textos religiosos por sí mismos. Entonces vamos a asumir este criterio, pero de nuevo, todos estos productos de los que hablamos son productos de la lengua. Entonces el desarrollo espiritual es también un desarrollo lingüístico. Todo aquello que una cultura va a legar a la historia va a estar hasta cierto punto determinado, contenido, desarrollado y expandido a través del lenguaje. Es el lenguaje lo que ha hecho posible la escritura de la Ilíada, la Odisea y también en este aspecto de la Biblia. Entonces, pero también, decíamos, la lengua, el lenguaje, nos representa los valores, la forma de ver el mundo de una civilización. Por lo tanto, aprender un idioma es aprender, guiarse en los medios intelectuales necesarios para introducirse en una comunidad específica. Entonces, de nuevo, lengua y comunidad se coadyuvan, se identifican el uno al otro. Entonces, leer en francés, en italiano, en español, es por lo tanto también pensar de una manera específica, de una manera característica. Traducir no es simplemente pasar de una lengua a otra un conjunto de significados. El buen traductor sabe que hay ciertas palabras que existen en un idioma que no existen en otro, pero al mismo tiempo también cada lengua tiene una serie de usos y costumbres, podríamos decirlo, una gramática, una significación, una forma de construir las oraciones que no siempre puede ser trasladada de una manera literal de un texto a otro, de una traducción a la otra. De ahí la antigua discusión, todo traductor es un traidor, pero también esta verdad fundamental, porque precisamente un texto representa una lengua, un mundo cultural, no puede ser completamente trasvasado a otra cultura, a otra lengua. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto nos lleva a ciertos problemas sobre la comprensión de la Biblia como texto literario. Entonces, primero aquí hay algo importantísimo, ¿no? Hoy en día, porque ya estamos habituados, al parecer mucha gente tiene la idea de que la Biblia fue escrita en español, que ese es el lenguaje en el que siempre se ha movido, y pues le da un cierto carácter sagrado a las escrituras que han sido trasladados a su lenguaje. Entonces los pueblos originarios, los pueblos en los cuales se desarrolló
estos textos dirían que esto es una mentira en absoluto. La Biblia nunca va a ser completamente traducida, pero sobre todo porque no puedes pasar también completamente la visión de un mundo, de un pueblo, de la Biblia escrita en hebreo a la Biblia escrita en español. Entonces no hay una completa equivalencia entre el mundo conceptual original y el mundo conceptual al cual se traslada el texto en sí. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta, bueno, sobre todo porque la Biblia, bueno, el texto original de la Biblia va a estar escrito no en una, sino en varias lenguas. Y esto significa que la Biblia, desde su proceso de escritura, estuvo también trasladándose a través de diferentes mundos conceptuales. Entonces, tenemos, digamos, dos posiciones en el mundo judío sobre qué es lo que tiene que, qué idiomas tienen que conocerse para poder leer la Biblia judía, y esto también conlleva ciertos problemas para entender posteriormente las tradiciones cristianas de la escritura. Entonces, en la filología judía se habla de un trilingüismo bíblico original. Entonces, la Biblia judía va a ser escrita originalmente en hebreo y arameo, y sobre todo en la Edad Media se va a acudir al auxilio del árabe para comprender las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí hay algo importante. El texto bíblico original está escrito en hebreo, los primeros libros del canon judío, y los últimos, por ejemplo, ciertos fragmentos del texto de Isaías, de Esther, de Daniel, están escritos en arameo. Entonces, ambas son lenguas semíticas, lenguas hermanas, podríamos decirlo así, pero que hoy en día, hasta cierto punto, son lenguas muertas. Entonces, en Israel moderno se habla hebreo, pero no es el hebreo bíblico, no es el hebreo en el cual están escritas las Sagradas Escrituras. Es un hebreo, podríamos decirlo, reformado, adaptado a las necesidades de un mundo conceptual moderno. Y bueno, podemos decirlo así, no es el hebreo original, no es el hebreo del texto en sí. Entonces, la lengua escrita de la Biblia no es la lengua hablada del hebreo moderno. Entonces, está este escollo. Entonces, el texto hebreo es un texto antiguo, hasta cierto punto poco accesible. Y por el otro lado, sobre todo porque los judíos, recordemos, van a vivir exiliados durante 50 años en Babilonia, los últimos libros del canon, de su canon, se van a escribir en arameo. La lengua, que es una lengua que fue en cierto momento muy difundida en el Próximo Oriente, en aquellos países que quedaron dentro de la esfera de influencia, primero del Imperio Babilónico y posteriormente del Imperio Persa. Entonces, el hebreo se va a convertir en cierto momento en el idioma común, en la lengua franca del imperio persa y también del mundo judío, a tal grado que el hebreo va a quedar desplazado culturalmente. Se leía el texto, pero no se lo entendía. Se necesitaba ya una traducción del texto hebreo al arameo, y entonces esto va a causar entonces un cierto traslado de conceptos, de usos y costumbres, podemos decirlo, de una gramática, de una significación del hebreo al arameo. Y por último, ya para la Edad Media, estamos hablando alrededor del año 1200, 1100, cuando empieza a estudiarse la Biblia desde la visión de los grandes gramáticos judíos. El texto el hebreo y el arameo ya van a ser lenguas muertas en ese momento. Y entonces, a través de un análisis comparativo, los judíos van a comprender el texto bíblico a la luz de la lengua árabe. Entonces, sobre todo los gramáticos medievales van a realizar el comentario de la Biblia, de las fuentes hebreas y arameas,
a través de la lengua árabe. Y por el otro lado, bueno, ya dentro de la academia moderna se suman a estos idiomas como una especie de diccionario, de glosario expandido, también el conocimiento del ugarítico y el acádico, otras lenguas semíticas que han regresado al mundo académico, sobre todo por las investigaciones que se han realizado en Mesopotamia y Turquía. Entonces, son lenguas que nos ayudan a explicar ciertos conceptos, ciertas ideas de la Biblia, puesto que corresponden a un mundo del pensamiento antiguo dentro del cual se movió la realización de la Biblia. Entonces, pero también tenemos, como comentábamos, la visión de los estudios académicos occidentales. La Biblia en el mundo europeo incluye, mejor dicho, los textos del Nuevo Testamento. Textos que están redactados en una lengua diferente al canon judío original del cual beben, desde el cual se desarrollan. Entonces, el trilingüismo tradicional cristiano nos habla de un conocimiento del hebreo, del griego y del latín. Entonces, al primer aspecto, al hebreo, tenemos que agregarle también un cierto conocimiento del arameo, lo que decíamos, porque es parte, son las lenguas en las cuales fue escrito el texto original. Pero posteriormente se hace necesario también el conocimiento del griego, puesto que las sagradas escrituras cristianas originales estuvieron escritas en este idioma, que era la lengua franca del Imperio Romano. En cualquier parte del Imperio Romano, hablando griego, uno podía darse a entender para los negocios, para el intercambio social, para la cultura. Y pues decíamos, es preciso por esta cualidad que San Pedro, San Pablo van a escribir sus epístolas en ese idioma. Pero posteriormente, cuando la Iglesia se va a identificar con el Imperio Romano, entonces la Biblia va a ser trasladada al latín, una lengua diferente del griego. El griego es una lengua analítica, es una lengua que se expande, que tiene muchos significados, que tiene un repertorio muy rico, y en contraparte el latín es una lengua más sucinta, más sobria, podemos decirlo así. Y entonces hay un traslado de significado en tres niveles: primero del hebreo al arameo al griego, y posteriormente del griego al latín. Entonces la Biblia pasa por tres tamices, por tres mundos culturales en el estudio tradicional occidental de la Biblia. Y dentro de los estudios bíblicos actuales, igualmente se ha expandido la necesidad de estudiar otras lenguas para comprender la Biblia desde la perspectiva occidental. Entonces, al hebreo, arameo y griego se le agrega el conocimiento del griego koiné, que era el griego universal de la época del Imperio Romano, el griego bíblico, que es la versión del griego que va a ser adaptada para expresar los conceptos de la Biblia. También el latín, el conocimiento del latín clásico, que era el latín de la gran cultura romana. Por el otro lado, el latín bíblico, que es el latín, ¿cómo podemos decirlo?, adaptado para escribir la Biblia. Y por el otro lado, también algunas lenguas hoy en día perdidas, pero que sirvieron de guía para la traducción de los primeros textos cristianos de las lenguas originarias al latín, que son el siríaco y el copto. Lenguas que hoy en día están a punto de desaparecer, pero cuyo estudio ha permitido renovar la comprensión de la Biblia a nivel académico. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima sesión.